Cordial saludo y bienvenidos al espacio académico de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, Cátedra Atlántico en la Memoria. En el día de hoy visitaremos un municipio ubicado en el centro del Departamento del Atlántico, con una fiel tradición religiosa a San Luis Beltrán. De la mano de Otto Mendoza del Centro de Memoria Histórica de Pueblo Nuevo, conoceremos acerca de la historia de este municipio de nuestro Atlántico para la gente. Muy buenas. Mi nombre es Otto Mendoza, soy historiador del municipio de Pueblo Nuevo Atlántico. Pueblo Nuevo queda en el centro del departamento, entre los municipios de Baranoa y Santo Tomás. Allí está este municipio de calles arenosas, en su historia conocida de altos cocoteros. Y desde allá estamos haciendo una labor de investigación histórica con el Centro de Memoria Histórica de Pueblo Nuevo. Desde hace alrededor de 8 años estamos en esta labor de investigación, de recopilación de la documentación histórica, de esos archivos sobre la historia de Pueblo Nuevo, con el fin de hacer más clara y dar a conocer la historia de este municipio, que es muy rica en hechos y personajes. Pueblo Nuevo no fue un municipio fundado en su momento, fue un municipio de formación espontánea y tiene como embrión una hacienda que fue entregada, que fue hecha por el capitán don Juan de la Hoz de Mequejo. Este capitán en su momento debió tener gran importancia, pues él recibe una merced de tierra de 10 caballerías, cuando en su momento el Cabildo de Cartagena estaba entregando 2, 4, máximo 6 caballerías de tierra, y él recibe son 10 caballerías de tierra donde formaría su hacienda. Don Juan de la Hoz de Mequejo además tenía una función, era justicia mayor, juez en primera instancia. Entonces, él localiza esta hacienda en un sitio donde se encuentran 2 caminos. El camino real, que viene de Sabana Larga y llega a Malambo, y el camino que viene del río, antiguo camino que viene del río Magdalena, directamente hacia Santa Verónica, pasando por Santo Tomás. Este encuentro de los 2 caminos es donde el capitán don Juan de la Hoz forma su hacienda, que llamó San Luis Beltrán, y allí empieza su labor en la producción agrícola y agropecuaria de esta hacienda. El capitán don Juan de la Hoz forma su hacienda, pero también tiene una misión, la de poblar esta hacienda, y alrededor de esta hacienda fueron llegando personas de diferentes sitios a trabajar en ella o a poblarse en las tierras alrededor de la hacienda. Y esto fue dando formación a lo que posteriormente se conocería como el Sitio de Libres de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo. De tal forma que la hacienda fue progresando. El capitán don Juan de la Hoz llevaba sus productos a Cartagena por tierra, cogiendo el camino real hacia Sabana Larga, o los llevaba hacia el puerto de Malambo y los transportaba por el río, tomando el canal del Dique hacia Cartagena. Resulta que este proceso de llevar hasta Malambo para el capitán don Juan de la Hoz, en su momento, le era bastante dispendioso, de tal forma que él busca un camino más cercano al río y se dirige hacia lo que hoy se conoce como Santo Tomás, pero en ese momento no existía Santo Tomás. Allí crea
unas barrancas que utiliza para sacar sus productos directamente al río. Pero estas barrancas que él organiza acá sirvieron para que se diera a conocer estas barrancas como Barrancas de San Luis Beltrán, y tiene su puerto aquí que es utilizado no solamente por él, sino también por otras personas que transportaban desde el Magdalena hacia el Atlántico o buscando el mar, transportaban sus mercancías. Estas barrancas se dieron a conocer mucho en su momento, tanto que fueron utilizadas también para el contrabando, una actividad que incluso es hoy día muy reconocida en estos tiempos. Entonces, el capitán de la Hoz va progresando en su hacienda, pero también este sitio de Libres van llegando personas de diferentes sitios y se va poblando. Esta población fue creciendo de una forma dispersa, no fue centrada en un sitio como la plaza, por ejemplo, que se formó el sitio común para todos, sino dispersa en toda esa zona de lo que hoy es Pueblo Nuevo. Fue creciendo tanto que llegó a tener una gran importancia en esa época de la colonia. Hablamos después de 1618, la Merced de Tierra, hacia adelante 1620, 1628, y fue creándose este sitio de Libres. El capitán don Juan de la Hoz de Mequejo posteriormente recibe también otra merced de tierra, que son las que hoy se conocen como, y que pertenecieron a él y a su familia, que hoy se conocen como Mequejo. Posteriormente, muchos años después, también recibe otra merced de tierra de una hacienda que ya había formado a orillas de las barrancas que él había creado, la hacienda Santo Tomás de Villanueva. Tenía entonces toda la hacienda de Pueblo Nuevo, esa tierra de Pueblo Nuevo y las nuevas tierras de Santo Tomás de Villanueva, donde recibe la merced de tierra. Para recibir esta hacienda o esta merced debía tener 10 años de haber estado poblando esta zona, y eso lo comprueba y le entregan la merced de tierra, donde él posteriormente se pasa con su familia, dejando la hacienda San Luis Beltrán, y pasa a la hacienda de Santo Tomás de Villanueva. Esta es una sugerencia que hace tanto el profesor José Agustín Blanco como el profesor José Isaías Lobo Romero. Pues la documentación es muy poco o no existe al respecto, pero ellos sugieren que este traspaso o esta mudanza de la familia de la Hoz, del capitán de Juan de la Hoz, hacia la nueva hacienda de Santo Tomás, es la que se dio en ese momento para que se formara a partir de esta hacienda lo que hoy conocemos como Santo Tomás de Villanueva. Entonces ellos hacen esta sugerencia de que el capitán don Juan de la Hoz y su familia, él aún vivo, se mudan a la nueva hacienda de Santo Tomás de Villanueva. Esta es la primera parte histórica para hacer una línea del tiempo de la historia de Pueblo Nuevo desde su formación desde la merced de tierra en 1618 hasta todo este proceso de creación, de formación del municipio, hasta llegar a lo que es la hacienda de Santo Tomás de Villanueva, donde ellos se mudan. El sitio de Libres de San Luis Beltrán fue creciendo, se fue haciendo importante en su momento, hasta que llegaron los Borbones en 1740. Pero en 1745 ellos organizan la reorganización del partido de Tierra Adentro, y el sitio de San Luis Beltrán ocurre un hecho importante. A él los toca fuertemente este hecho de reorganización, pues la orden inicial que había era que los habitantes del pueblo de Baranoa, los libres de Baranoa,
porque allá estaban libres y además estaban los indios. Los libres de Baranoa, la orden inicial era que ellos pasaran a Pueblo Nuevo, como después se conoció, San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, y los indios de Baranoa pasaran a Galapa, de tal forma que Baranoa iba a quedar despoblado por esta orden del virrey Eslava, y el encargado de acometer esta orden era el alcalde pedáneo Francisco Pérez de Vargas. Pero resulta que llega un momento donde algunos habitantes de Baranoa, de ese momento, hablan con el encargado, con el alcalde Francisco Pérez de Vargas, y de alguna u otra forma logran que él cambie la orden, o le sugiera al virrey Eslava cambiar la orden de pasar a los libres de Baranoa a Pueblo Nuevo, y se hiciera todo lo contrario. Entonces deciden entonces, a través de una orden del virrey, hacer el cambio de la orden inicial, y los vecinos de San Luis Beltrán debían pasar a Baranoa. Y de esta forma quedaba todo el pueblo de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo abandonado. Y era la desaparición total del pueblo. A esto los habitantes de este sitio de San Luis Beltrán se opusieron, de alguna u otra forma se opusieron, estuvieron en contra de esa orden, no respetaron la orden que daba el alcalde pedáneo, y les tocó a ellos, muchos de ellos se alzaron, incitaron a las personas para que se unieran en la plaza y hablaran sobre el tema y estuvieran en contra de esa orden. Algunos de ellos fueron perseguidos y fueron presos y llevados con grilletes porque esta orden la debían cumplir. Llega el momento en que los habitantes de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo tratan también de buscar que esa orden cambiara, pero ya todo estaba dado. Esto determinaba la desaparición de lo que hoy es Pueblo Nuevo. Resulta que llega un momento en que los habitantes del Pueblo Nuevo deciden abandonar su población, pero no se van para Baranoa, sino se van para Santo Tomás. Y allá, con la ayuda de un cura que les ofreció ayuda, allá se esconden tanto en Santo Tomás como en Sabana Grande algunas familias. Al conocer esto, el alcalde pedáneo organiza una guardia civil y los persiguen hasta Santo Tomás y buscan de alguna u otra forma que ellos se entreguen y se vayan para Baranoa. Esto le costó algo porque no lo hicieron en primera medida, no hicieron caso a la orden que hacían, hasta que los obligaron. Si no se entregaban ellos, las familias que le ofrecían ayuda iban a tener consecuencias. Para no perjudicar a las familias de Santo Tomás y Sabana Grande, ellos deciden entregarse y se comprometen a volver a poblarse en Baranoa. Algunos de ellos lo hacen inmediatamente, otros lo hacen días posteriores. Y de esta forma, San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, o Polo Nuevo, como se conocía también en ese momento, desaparecía completamente o estaba abandonado. ¿Qué seguía en ese proceso? Pues la medición de las tierras y las ventas de esas tierras. Pero resulta que muchos de los habitantes de Polo Nuevo se devuelven a estas tierras que eran de ellos, no querían abandonar lo que ellos vivieron por más de un siglo, pues ya tenían más de un siglo de estar viviendo, más de 100 años de estar viviendo en estas tierras. Y algunos van volviendo y van poblándose nuevamente en lo que era San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, y allí se van quedando y lo van haciendo sabiendo que las autoridades que los habían sacado de allí aún estaban haciendo sus funciones, pero allí se quedaron y allí se fueron organizando nuevamente. Esto para ellos era como estar viviendo siempre con la zozobra de que en algún momento nuevamente los fueran a desalojar como lo hicieron. Entonces, de alguna u otra forma ellos buscaron llegar a las autoridades para comprar
esas tierras que estaban en venta, pues ya eran realengas, pertenecían a la corona. Y es así que aprovecharon el remate de tierra que realizaron en Barranquilla. Y en ese remate de tierras ellos buscaron los dineros, reunieron los dineros y nombraron a un representante de ellos, que era Mariano Echeverría, para que comprara estas tierras en ese remate que se hizo en Barranquilla. Y efectivamente, Mariano Echeverría, en nombre de los habitantes de Pueblo Nuevo o Polo Nuevo, compra las tierras y es cuando recibe la merced, recibe las escrituras, los poloneveros, y se hacen propietarios de sus tierras. Eso se da el 18 de julio, por eso Polo Nuevo celebra su cumpleaños, efemérides, todos los 18 de julio, cuando el virrey de ese momento firma y hace efectiva ese remate de tierras y las escrituras se las entregan a los habitantes de Polo Nuevo. Entonces, este periodo, este proceso fundacional que hemos llamado, se da entonces desde el cambio del momento en que cambian la orden de pasar a los baranueros a Polo Nuevo, sino de pasar los poloneveros a Baranoa, y a partir de ahí hasta el remate de tierra o la firma de las escrituras por parte del virrey, es que se da este proceso fundacional de Polo Nuevo. Esto ocurre todo en la época de la colonia y ahí se fue formando el municipio nuevamente. Este hecho del partido, de reorganización del partido de Tierra Adentro, afectó grandemente al municipio, pues determinó que su crecimiento no se diera de la forma como se venía dando, sino que se estancara un poco. Este es uno de los hechos que hizo que el municipio estancara su crecimiento, como se venía dando en esa época de la colonia. Así pasa la colonia y entramos posteriormente a la época republicana, a la independencia. Como este es el camino real, Polo Nuevo está en el camino real, Simón Bolívar pasó por allí 2 veces, en 1820, en la conquista, en la liberación de la costa, y posteriormente cuando se dirige hacia Santa Marta a morir. Entonces este es un paso obligado para todas esas tropas del ejército libertador y también de la época del ejército de la española, de español. Documentación sobre la participación de los habitantes de Polo Nuevo en la conquista, hay muy poca información, en la independencia hay muy poca información al respecto. Ya entramos en la época republicana y Polo Nuevo tiene un papel importante cuando se conforma el Estado soberano de Cibeles. Estamos hablando ya de la independencia de la costa y de la primera guerra civil colombiana, que fue conocida como la Guerra de los Supremos en 1840. Pues la costa se fue independizando y los pronunciamientos de independencia se van dando en varios sitios de la costa. Y aquí en el Barlovento, lo que hoy es el departamento del Atlántico, los líderes de Barranquilla, de Soledad, de Sabana Larga, se organizan y deciden buscar una población donde se reúnan todos y desde allí lancen el grito de independencia, de la formación de un nuevo estado. Y es así como escogen a Polo Nuevo y allí se reúnen en Polo Nuevo, todas estas personas se reúnen en Polo Nuevo para crear lo que posteriormente se conoció el Estado Soberano de Cibeles. Y esa reunión se hizo en Polo Nuevo ya en esta época republicana, cuando buscaron la independencia del interior. Entonces, Polo Nuevo está en este momento en una parte importante de ese hecho,
donde se da el grito de independencia de este estado de Cibeles, que no duró mucho porque posteriormente el general Carmona lo une a todo el proceso de la costa que se estaba dando en la costa atlántica. Esta historia ya la estamos viendo ya en la época republicana, y Pueblo Nuevo fue creciendo en esa medida. Se conoce posteriormente como un pueblo pequeño de calles arenosas, de cocoteros grandes, de su agua salobre, que fue reconocida, según lo escribe el general Nieto, el presidente Nieto, y fue conociendo posteriormente, se fue conociendo de esta forma Pueblo Nuevo, y fue creciendo en ese rinconcito que se conoce entre Santo Tomás y Baranoa. Allí Pueblo Nuevo resulta que tiene una historia de su formación y que comentan, que hablan de la doña Teresa de Cotrines o Cortines. Esta historia cuenta que ella fue la fundadora y quien vendió las tierras a los habitantes de Pueblo Nuevo. Pero aquí hay un hecho que no es muy real, puesto que lo que ocurrió, las tierras que pertenecían a Pueblo Nuevo, que son de Pueblo Nuevo, pertenecían a la corona. Doña Teresa de Cotrines o Cortines, como lo llaman algunos en otros documentos, sí aparece ella poblando con una de las pobladoras de Pueblo Nuevo en 1628 más o menos, pero tuvo un pleito de tierras con algunos habitantes y la sacan de esas tierras. Posteriormente se conoce de ella y se habla de ella porque el padre Rebollo en su momento encontró unas escrituras en Sabana Larga, en el juzgado de Sabana Larga, donde decía que ella era la propietaria, la fundadora, y que había vendido las tierras en el remate. Ya sabemos que ese remate se hizo en Barranquilla, pero ella no aparece como vendedora de esas tierras, ni las personas que aparecen ahí como testigos tampoco aparecen en esas escrituras, pero sí aparece un comprador y lo nombran allí, que es Mariano Echeverría. En realidad lo que ocurrió con todo este hecho de doña Teresa de Cotrines es que el Estado soberano de Bolívar le indica a los municipios, a los pueblos que se habían formado a través de una hacienda embrionaria, que ellos debían comprar esas tierras donde están a sus propietarios, si no lo habían hecho. Pueblo Nuevo en ese momento pertenecía o estaba agregado a Baranoa, de tal forma que el Consejo de Baranoa decide hacer, como ya conocía que los polonueveros habían comprado esa tierra, se van a Pueblo Nuevo a buscar las escrituras y no las consiguen. De tal forma que hacen un proceso judicial en el juzgado de Sabana Larga, llevan a 8 personas, allí dan el testimonio de que esas tierras pertenecen a Baranoa, a Pueblo Nuevo, que los polonuevos las habían comprado, y que la propietaria era doña Teresa de Cotrines. Esto lo hacen y lo hicieron, y lo que creemos es para dar algunos nombres, unas referencias que en ese momento fueron importantes, de algunas personas que tuvieron un reconocimiento. Y colocan el nombre de ella, y ese documento lo hacen en Sabana Larga, en el juzgado. Son 8 personas que dan el mismo testimonio, y de allí salen esas escrituras que son mandadas a Cartagena para comprobar que esas tierras ya habían sido compradas por los polonueveros. El padre Rebollo da a conocer estas escrituras, y a partir de allí esa historia de doña Teresa es la que se conoce y se da a conocer por otros historiadores, y además la enseñan en las escuelas y en el colegio del municipio, tanto que le dan el nombre de ella a una de las instituciones educativas. La realidad es que esto fue hecho para comprobar que estas tierras ya habían sido compradas, pero las escrituras originales muestran que doña Teresa de Cotrines no aparece allí,
y tampoco los testigos que nombran en ese hecho. El padre Rebollo dice que estas escrituras se pierden porque en una revuelta quemaron el juzgado, con ellos quemaron esas escrituras, pero alguien llevó esas escrituras y la llevó a refrendar en una notaría, y es la que se conoce como la escritura número 20, que es en la notaría de Sabana Larga. Y allí aparece relatada todos esos hechos, teniendo en cuenta entonces que esta escritura tiene una validez jurídica, incluso la utilizaron algún tiempo para comprobar que esas tierras eran de Pueblo Nuevo. Pero en ese momento el padre Rebollo no tenía la información de la verdadera escritura realizada en el remate de tierras en Barranquilla. De tal forma que ese mito de Doña Teresa se siguió y se conoció, y muchos habitantes de Pueblo Nuevo todavía siguen dando el nombre de ella como fundadora del municipio. Posteriormente, Pueblo Nuevo fue creciendo. A partir de aquí, en la época republicana, después en la época de independencia, en sus tierras, siempre hubo en Pueblo Nuevo una persona que tenía unas escrituras en su casa. ¿Pero por qué? Esto se puede explicar porque esos habitantes que fueron desalojados muy seguramente quedaron con el trauma de que podían desalojarlos nuevamente. Ellos compran las tierras y a partir de allí, de ese remate de tierras, hubo un habitante de Pueblo Nuevo que siempre tenía unas escrituras para demostrar que ellos eran propietarios de estas tierras. Y fueron pasando generaciones y generaciones, y una persona de esa época tenía esas escrituras en su casa y fueron refrendándolas en diferentes sitios y notarías del departamento del Atlántico o de Bolívar o en Cartagena, de tal forma que había un documento que demostrara hasta hoy que esas tierras siempre pertenecieron o fueron compradas por los poloneveros. De esta forma hacemos una descripción poco rápida de la historia de Pueblo Nuevo, tratando de hacerla un lineal porque siempre ha estado fragmentada, y lo que buscamos dentro del Centro de Memoria Histórica es recopilar toda la información para recoger toda la historia de Pueblo Nuevo y hacerla de forma lineal para el conocimiento de todos los habitantes del municipio y del departamento del Atlántico. Muchas gracias.